El doctor José Vizoso está con nosotros. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Gracias por venir. ¿De qué nos va a hablar hoy, doctor? Bueno, se llama trauma de cráneo. Esto quiere decir golpes en la cabeza. Ok, ¿qué pasa sobre todo en los niños? Muy seguido. Muy seguido. ¿Sí, muy seguido, Doc? Sí. Los fines de semana por lo menos una vez voy a urgencias porque alguien se cayó y se pegó en la cabeza, ¿no? Wow. Ok, ¿qué tan grave, de qué grado tiene que ser el golpe para que haya un trauma en Mira, cráneo? yo creo que algo que es muy importante mencionar es que lo primero hay que prevenirlos, hay que evitarlos. Es un accidente, ¿no? Y como un anuncio de Televisa que decía, ¿no? Después ya nada es igual. Sí, claro. Exacto. Y a lo mejor se oye muy duro, pero la verdad es que todos los accidentes se podían haber evitado. Todos. Claro. ¿no? Es increíble cómo ves todavía en el supermercado que suben a los niñitos en el carrito del supermercado. Y van parados, ¿no? Y van parados, Sí, claro. los brincolines, Híjole, los que van sí. manejando y llevan al niño, el que va Enfrente. manejando lo lleva en el volante, o los que los llevan sentados en medio en los asientos de adelante. Sin cinturón de seguridad. Sin cinturón de seguridad. O sea, son muchísimas cosas que tienes que pensar en cómo evitar que se pegue el niño en la cabeza. Antes de decirles qué hacer cuando se pegue, es importante evitar que se pegue, ¿no? Sí. Digo, es normal que un niño se caiga cuando está aprendiendo a caminar, por ejemplo, cuando están ¿no? gateando se paran y Pero se pues pegan. el golpe es mucho diferente, ¿no? menor. Exactamente. Que si te estampas en el coche y sale volando. Los cambiadores que están arriba y dejan al bebito arriba del cambiador y se claro. distraen 3 segundos y se caen del cambiador. Esos son los de todos los fines de semana. Oye, Doc, pero digo, ¿cómo darnos cuenta que ese golpe sí tuvo algún tipo de consecuencia? Porque ya sabes, exacto, a lo mejor el chamaco anda ahí, se pegó y ya sabes como si, ¡ponle manteca! Exacto, ¡Ponle la pomada de la pero ya sé abuelita que y ya. todo, No me la sabía Sí, así. no, claro, ya sabes, pobre niño parece tamal y todo. Ah. Pero y todo. ¿Cómo saber que en realidad tiene un problema? Mira, los datos de alarma que siempre les damos a los papás cuando alguien se pega en la cabeza es que hay alteraciones en su estado de alerta, es lo que la gente dice, que pierda la conciencia. Claro. No necesariamente la tiene que perder, simplemente con que esté alterado, ¿no? Que esté muy somnoliento o muy irritable, el sobre niño todo. que llora mucho o que está más dormido de lo normal. Eso es alteración en el estado de alerta. Que se quiera ¿sí? quedar dormido. En horas que no son normales. Más exacto. dormido de lo normal, ¿no? Ok. Es importante. Muy bien. Vómitos, 3 o más vómitos. En es el una día. indicación en el día. Ok. Después de que se pegó en la cabeza, si tiene 3 o más vómitos, hay que ir a urgencias. Ok. Crisis convulsivas, obviamente, Bueno, ahí ya. por supuesto. Clarísimo que No, tiene bueno, algo, ¿no? Yo veo eso y me da la segunda a mí. Ándale. Exacto. Ajá, sí. En niños que ya caminan, que tengan alteraciones para caminar, ¿no? Si se van de lado cuando caminan. Alteraciones en los ojos, de repente un ojito se les puede ir chueco cuando antes no se les iba chueco. Ajá. Y pues básicamente esos son los datos de Los alarma. signos de que alarma damos. que hay que seguir. Doctor, en caso de que nosotros veamos esto después de una caída, después de un golpe, ¿qué hay que hacer? O sea, ir con especialistas y ¿qué le van a Vigilar estos datos. Otra cosa que Ok. es importante es que en menores de 2 años no vamos a ver todos estos datos, ¿no? Porque el cráneo, los huesos todavía no están soldados. Sí. Y estos síntomas es porque hay un aumento en la presión adentro del cráneo. Exacto. Entonces, en menores de 2 años pueden tener una hemorragia muy grande y no darte todos estos datos. Entonces, otra cosa importante es el mecanismo del golpe. O sea, no es lo mismo el que iba caminando o gateando y de ahí se pegó con la mesa Ajá. que el que se cayó de la litera o el bebito que se cae del cambiador. O sea, el exacto. mecanismo del golpe es importante. El lugar donde te pegas también es muy importante. Los golpes más graves siempre son de lado. Ah, en ¿sí? los- En los lados. Ok. Si te pegas de lado es mucho más fácil que te fractures y que tengas un sangrado importante comparado con los que se pegan en la frente Sí, o atrás. Es más fuerte, ¿no? Aquí de repente pueden ver unos chichonas así enormes, bien aparatosos, el niño que se cayó de la litera Ajá. y no se fracturó y no le pasó nada, ¿no? Y niños chiquitos que se pegan aquí y eso sí se fracturan golpe y sí leve y- sangran. Es más débil los lados, Las partes ¿no? de los lados, sí, ¿verdad? así es. Entonces el mecanismo, la zona donde te pegas, la edad del niño es importante. Si tomando en cuenta todo esto ya se pegó el niño y no tiene vómitos, no tiene alteración en el estado de alerta, llora en cuanto se pega y obviamente no convulsiona, pues puedes vigilarlo y en el momento en que presenta alguno de estos datos, entonces sí acudir a urgencias. Se le hace un estudio. Se le hace un estudio, sí. Ok. Lo indicado sería una tomografía de cráneo, porque eso te deja ver si hay sangrados adentro. Claro. Y la radiografía para complementar y ver si hay alguna fractura. Híjole, doctor, pues muchas gracias. Ahí Pues está. hay que tener primero mucho cuidado. Evitarlos, lo prevenir, más importante ¿verdad? es evitarlos. Exacto, prevenir. Entonces yo creo que siempre estar checando ahí un ojito a nuestros pequeños y a nosotros mismos, Así ¿verdad? es. También ya de paso para que no nos pase nada. Y si nos pasa, bueno, pues acudir con los especialistas. Doctor, como siempre, un placer. Muchas gracias igualmente. Muchísimas gracias. estés muy Excelente bien. martes, doctor. Vamos a un Gracias, corte. igual. Regresamos con más.